Radio Sonora y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica a Abraham Mendieta, politólogo, y vamos a hablar de un tema que no es un tema novedoso, sin embargo, es un tema que ya tiene mucho tiempo desde el sexenio de Felipe Calderón y hablaremos de quién es Facundo Rosas Rosas. Pero primeramente le doy la bienvenida a Abraham Mendieta a este espacio de noticias. ¿Cómo estás, Abraham? Muy buenos días. Muy bien, Selena, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para hablar de este tema tan relevante que como tú misma has dicho, se enquistó durante muchos años en la política nacional y que por fortuna comienza a supurar. En ese sentido, Abraham, tú ya habías hecho varias declaraciones al respecto de Facundo Rosas Rosas, sin embargo, pues hoy este sujeto ya es atrapado, pero platícanos un poquito de quién es este personaje tan polémico. Bueno, Facundo Rosas Rosas, al igual que decimos que Genaro García Luna era la mano derecha de Felipe Calderón y la persona que le operaba todos los temas más chuecos, pues Facundo Rosas Rosas era la mano derecha de Genaro García Luna y era quien le operaba los temas más chuecos. Él viene del famoso grupo CISEN, un grupo que se forma dentro del organismo de inteligencia, precisamente en la administración de Vicente Fox, un grupo político guión delincuencial que después de estar en el CISEN se enquista en la AFI, en la Agencia Federal de Investigación Criminal. Todo esto durante el sexenio de Fox. De hecho, la AFI fue especialmente conocida en su momento, tristemente célebre, por el caso de Florence Cassé. En ese momento el grupito CISEN se dedicaba principalmente a la corrupción administrativa, ¿no? A vender plazas, a vender software de información a los organismos públicos mexicanos, de inteligencia, de espionaje, todo eso, ¿no? Pero luego es un grupo que de manera compacta entra al gobierno de Felipe Calderón después del fraude electoral y consigue adueñarse de la confianza plena y entera del expresidente Calderón. Tan así que el propio Genaro García Luna, jefe de Facundo Rosas Rosas, estuvo los 6 años completos del sexenio en la Secretaría de Seguridad Pública. Y Facundo Rosas Rosas fue su comodín en esta secretaría. Prácticamente ocupa todas las subsecretarías de Seguridad Pública del Estado mexicano. No conforme con eso, cuando termina el sexenio de Calderón, pues al final se va de secretario de Seguridad al Estado de Puebla. Allí se le vincula al aumento enorme de los casos de huachicol. Incluso 2 de sus directores fundamentales en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla tienen que renunciar por su vínculo con el huachicol. Y quizá el caso más oscuro que tiene este personaje, Facundo Rosas Rosas, detrás, es la represión contra los campesinos en San Bernardino, donde muere un niño de 13 años, el niño José Luis. Decía su mamá, Elia, que no iba a descansar tranquila hasta ver a este personaje Facundo Rosas Rosas en prisión. Y bueno, ya se ejerció contra él, como ustedes saben, ayer en la mañana la orden de aprehensión por rápido y furioso. Sin embargo, pues a él se le detiene en un primer momento después de atropellar y pues, causar la muerte a una persona adulta mayor, a una mujer de 84 años, ¿no? Y posteriormente a eso se le aplica la orden de aprehensión que había pendiente por rápido y furioso. Este caso de contrabando de armas de alto calibre procedentes de los Estados Unidos que fueron a parar a los grupos delincuenciales durante el gobierno de Felipe Calderón. Sí, justamente ese tema me llamaba mucho la atención, Abraham, que pues Facundo Rosas Rosas es detenido más que nada por esta parte que mencionas del homicidio culposo de un tránsito vehicular, pues que ocurrió en esta parte en la zona de San Ángel, y no tanto por todo este historial criminal del que nos estás hablando, este historial que incluso está justificado porque recordemos que en el tiempo de Felipe Calderón también empezó la denominada guerra contra el narco y en ese sentido pues hubo pues muchas historias, digamos, de corrupción que si bien es cierto hasta el momento pues no hay pruebas que lo puedan comprobar en un 100%, por lo menos las autoridades no lo tienen así, pero hay muchas investigaciones periodísticas que inculpan a este personaje, así como inculpan también a Genaro García Luna. Totalmente. A ver, Facundo Rosas Rosas desde hace unos cuantos meses
bajó por completo su perfil público. ¿Y qué quiero decir? Que prácticamente sabía que la justicia lo estaba buscando, aunque su orden de aprehensión por Rápido y Furioso no era una orden de aprehensión pública, no se hizo público en su momento, formaba parte de los nombres que no se habían dado a conocer a los medios de comunicación. Facundo sabía perfectamente que él formaba parte de ese entramado y empezó a tener un perfil mucho más discreto, mucho más bajo. Para que nos hagamos una idea, hasta hace año y medio, este personaje se la pasaba en la televisión poblana, en los medios locales de Puebla, presumiendo su impunidad, pavoneándose de que no le habían encontrado absolutamente ningún delito con el que detenerlo. Y ya desde hace casi año y medio ya no tenía apariciones televisivas de ningún tipo, seguía mandando una columna escrita de opinión a medios de manera remota, de manera digital. O sea que él mismo sabía perfectamente que esa orden de aprehensión estaba probablemente encima de él y por eso tuvo un perfil bajo. Es triste que haya tenido que ser pues un descuido que además tuvo consecuencias tan lamentables como la muerte de una señora de la tercera edad, lo que permite a las autoridades dar directamente con su paradero y ejecutar la orden de aprehensión por el caso Rápido y Furioso. Pero lo que está ocurriendo, más allá del caso particular de Facundo Rosas Rosas, es que se cierra el cerco jurídico alrededor de Rápido y Furioso y de lo que fue la narcoadministración del presidente Felipe Calderón hace tan solo unos meses. Conversábamos sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino, otro fundamental del narcorrégimen calderonista, un tipo que dirigió la Policía Federal, que fue condecorado por Felipe Calderón como el mejor policía de México, que fue detenido por torturas y narcotráfico, detrás de muchos de los grandes montajes, detenciones falsas y triquiñuelas de la administración de Calderón, ¿no? Poquito a poquito se va desmontando esa madeja de impunidad que permeaba en torno al expresidente y también en torno, por supuesto, a su brazo operativo, a su mano derecha, el señor Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos por narcotráfico. Tengo entendido, Abraham, que hace 2 años aproximadamente realizaste un trabajo documental sobre todo este tema, ¿no? Como bien dices, el caso de Facundo Rosas Rosas, pues ahorita se vuelve relevante por esta detención. Sin embargo, pues él es solamente una pieza más en este inmenso ajedrez que finalmente dejó la administración de Felipe Calderón. Así es. Desde hace prácticamente 2 años nosotros, mi compañera, la diputada Andrea Chávez, y su servidor publicamos una serie de trabajos videodocumentales llamado La Historia Breve del Calderonismo, que de hecho pueden encontrar en redes sociales. Ahí hablamos de distintos temas y entre otros hablamos de este ejército de narcopolicías que dieron protección a los carteles del narcotráfico desde dentro de la administración de Felipe Calderón, con el permiso y con la tolerancia y con el conocimiento del expresidente Felipe Calderón. Ahí hablamos mucho antes de la detención del propio Cárdenas Palomino, de Facundo Rosas Rosas y de muchos otros personajes que probablemente en este momento también tengan orden de aprehensión por Rápido y Furioso, que simplemente no los hayan encontrado. El caso de Rápido y Furioso tiene para mucho más que 7 órdenes de aprehensión. Recordemos que el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, capacitó a los agentes para llevar a cabo este programa de inteligencia binacional entre Estados Unidos y México, que al final lo único que hizo fue que las armas de alto calibre acabasen en manos del ejército. Así que no hay manera de que los altos cargos del Estado mexicano, empezando por el presidente de la República, pero siguiendo por el procurador Medina Mora, incluso por la procuradora Marisela, no hay manera de que ellos planteasen que no conocían esto, que fue definitivamente dañino, lamentable y doloroso para el pueblo de México. Así que el caso Rápido y Furioso va a dar mucho más que hablar. Lo que pudimos ver ayer con Facundo Rosas Rosas fue un aceleramiento de los tiempos sociales, jurídicos y hasta de la justicia, debido a una triste casualidad que dejó la muerte de una persona de 84 años en una vialidad, pero que va a seguir todavía a largo rato. Son muchos más los personajes que quedan por caer y por platicar su participación plena y entera en estos esquemas de corrupción tan dañino para el país. Y yo creo que poco a poco se
va desmoronando esa impunidad tan galopante que presumían los calderonistas al salir del poder. Así es. Abraham, ¿qué otros personajes que estuvieron involucrados en este acto de Rápido y Furioso todavía no han caído? Principalmente los procuradores, principalmente el procurador Eduardo Medina Mora. Es ya público, notorio, conocido que Medina Mora participó desde la Procuraduría General de la República para capacitar a agentes mexicanos a que detectaran estas armas que entregaron en bandeja a los grupos del narcotráfico. O sea, que Medina Mora conocía a la perfección esto. Bueno, si el Procurador General de la República conocía a la perfección esto, también la otra procuradora en su momento, Marisela Morales. Si el procurador conocía perfectamente esto que estaba ocurriendo, ¿cómo no lo iba a conocer el presidente de la República? ¿Cómo no lo iba a conocer el canciller? Si estamos hablando de una estrategia binacional entre los Estados Unidos y México para inundar nuestro país de armas de alto calibre, de procedencia estadounidense, que fueron a parar a los grupos de la delincuencia organizada porque en teoría tenían chips con los que lo iban a localizar. Y al final, ¿sabes a quién capacitaron? A la gente de los grupos de la delincuencia organizada, porque les llegaba el rifle, inmediatamente les quitaron el chip y seguían operando como si nada. Lo triste de estas armas que llegaron a territorio mexicano, que no sirvieron para nada en términos de inteligencia policial, pues que solo sirvieron para armar al narcotráfico. De hecho, está documentado ya por la justicia mexicana que dejaron cientos o miles de muertos en el territorio nacional y que aparecieron en crímenes tan dolorosos como el del caso de Villas de Salvarcar, donde pierden la vida 15 jóvenes estudiantes en Ciudad Juárez. Totalmente de acuerdo, pues esperemos que realmente se haga justicia en este caso a las personas que nos tocó crecer durante el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo en los municipios fronterizos, pues sabemos del terror que realmente causaron los grupos criminales en aquel entonces y en ese sentido, pues yo creo que la ciudadanía ya merece paz y también justicia. Totalmente, Selena, y hablamos del terror provocado por los grupos criminales, pero también, desgraciadamente, hablamos de que esos grupos criminales estaban armados con permiso del gobierno mexicano y estadounidense, y también que estaba ese mismo gobierno coludido con las autoridades, las mismas autoridades estaban coludidas con los grupos delincuenciales, y eso es lo que demuestra que personajes, altos cargos del gobierno mexicano, como fueron Genaro García Luna, Cárdenas Palomino o Facundo Rosas Rosas, hoy estén enfrentando la justicia por estos temas y por recibir sobornos directamente de la delincuencia organizada. Y mientras Calderón guarda silencio, porque esa ha sido su estrategia desde la detención de García Luna, guardar silencio, cambiar de tema y difundir noticias falsas en Twitter contra la reforma eléctrica, cuando sabemos además que es cabildero de Iberdrola. Pero bueno, yo creo que el expresidente Calderón, tarde o temprano, tendrá la obligación de hablar. Esperemos que sea ante un juez y esperemos que quede claro todo lo que ocurrió en ese sexenio del país. Esperemos que sí le llegue la ley. Abraham Mendieta, analista político, te agradezco hayas tomado esta llamada y nos hayas hablado más a profundidad sobre este tema que es de suma relevancia a nivel nacional. Muchas gracias, estimada Selena. Un abrazo hasta Sonora. Gracias. Son las 7.